encontramos en el templo de Edfu. Aquí el dios local es Horus. Lo que quiero explicaros es la estructura cosmogónica que tiene el templo egipcio. Aquí se observa bastante bien. Tened en cuenta que en el exterior, en origen, habría un muro rodeando todo el templo, un muro de adobe con forma ondulada para expresar el lugar hasta donde llegan las aguas del Nun. Hasta ahí llega el caos. Pero a partir de ese momento encontramos un pilono que tiene la forma del símbolo Ajet, es el lugar por el que el sol amanece, y donde estamos situados ahora es un patio a cielo descubierto que recibe el nombre de el patio o el lugar donde Apophis es derrotado, porque aquí es donde el sol llega a irradiar con toda su fuerza. Justo detrás ahora veremos cómo se inicia el Pronaos, que es una gran sala columnada que refleja el lugar de la Marjal que rodea la colina primordial, puesto que según nos introduzcamos hacia el interior del templo, veremos cómo se intenta recrear precisamente esa colina que llega a culminar en el lugar donde se sitúa la estatua del dios. Estamos ahora en el Pronaos del templo de Horus de Edfu. Es una sala con un conjunto de columnas que intentan presentar el carácter de marisma que rodea la colina primordial. Por ese motivo, en la parte inferior, todas las columnas tienen una serie de detalles vegetales que en origen estarían policromados con colores que representan la naturaleza, como el verde, el azul, el negro, etc. Pero lo importante es comprobar cómo, según nos introducimos hacia el interior del templo, hacia el lugar donde se custodia la estatua del dios, cada vez vamos a llegar a salas más oscuras, más en penumbra, y comprobaremos también cómo mientras ascendemos en altura, a través de sucesivas rampas, al mismo tiempo veremos cómo los techos son cada vez más bajos. Por ejemplo, el techo de la estructura del naos tiene menor altura que el techo del pronaos, y según pasemos a las siguientes salas siempre se cumplirá esta norma. Finalmente llegaremos a la parte más sagrada del templo de Horus, que es donde se conserva el naos monolítico, en este caso de la época del rey Nectanebo II. Nos encontramos ahora en la parte más sagrada del templo de Edfu. Este es un edificio independiente, hace las veces de la casa de Horus de Edfu, en cuyo interior se sitúa, como veis, un naos de piedra, un naos monolítico de época de Nectanebo II, como os dije antes, en cuyo interior, tras unas puertas que ya han desaparecido, se custodiaba la imagen sagrada del dios. Este es el lugar sagrado al que solo unos pocos sacerdotes podían acceder, pero lo importante en relación a la estructura cosmogónica que refleja el templo, lo importante, como decía, es comprobar cómo el naos, que representa el culmen de la colina primordial, el lugar más cercano al cielo, también tiene forma piramidal en su parte superior. Del mismo modo que las pirámides egipcias representan el Benben o colina primordial, el naos en su parte superior tiene forma piramidal para recordar precisamente eso, que estamos ante un dios que está situado justo en la cima de la colina primordial y muy cerca del mundo celeste.